Muy buenos días a todos, soy Janice Stein, socia líder del área de impuestos internacionales de EY Chile. Me es muy grato recibirlos en este webcast donde presentaremos los puntos más resaltantes respecto del recientemente ratificado convenio para evitar la doble tributación con Chile por parte del Senado de Estados Unidos. Como muchos de ustedes sabrán, la historia de aprobación de este tratado no es corta. Fue firmado en el año 2010 y ratificado por el Congreso chileno en el año 2015. Tuvo a lo menos 4 oportunidades claras de aprobación en el Pleno del Senado americano que no prosperaron. La última de ellas incluso el año pasado. Finalmente, ha sido en esta quinta oportunidad cuando se ha logrado la ratificación, impulsado entre otros factores por el litio como mineral estratégico para la transición hacia el futuro verde. Este tratado presenta una relación tributaria eficaz y eficiente, lo cual es sin duda un incentivo para la inversión extranjera. Esta relación es eficaz porque da certeza del marco jurídico que va a regular tributariamente las operaciones entre ambos países, lo cual con el transcurso del tiempo progresa a estabilidad, factor esencial en la mente de cualquier inversionista. Es también eficiente porque soluciona apropiadamente el problema de la doble tributación y porque en el caso de chilenos invirtiendo en Estados Unidos, su vigencia, como veremos, va a disminuir dramáticamente la carga impositiva total que actualmente soporta una inversión en ese país. Abordaremos este tratado desde una perspectiva general de convenios para evitar la doble tributación, para luego elaborar en sus particularidades, ventajas y oportunidades. Así que los dejo con nuestros panelistas del día de hoy, Juan Pablo Navarrete, Felipe Espina y Nicolás Brancoli, socios de nuestra área de impuestos internacionales, y nuestro desk en Nueva York, el senior manager Benjamín Mosela. Juan Pablo. Muchas gracias, Yanis. Mira, quería partir los primeros minutos de esta charla, básicamente haciendo referencia a cuáles son las funciones de un convenio de doble tributación y en especial una introducción a este convenio con Estados Unidos, que cualquiera que lo ha leído se da cuenta que es bastante especial y tiene cosas sustancialmente distintas a la de los otros convenios firmados por Chile, que ya son más de 30 en vigencia, y que van a servir de guía interpretativa para cuando el convenio finalmente entre en vigencia y lo tengamos que usar. Y decir algunas cosas generales del convenio para después dejar a tanto Felipe como a Nicolás ver algunos puntos específicos que nosotros creemos que son relevantes a tener en cuenta dentro del tremendo contenido y noticias positivas que va a ser la vigencia de este convenio con Estados Unidos. A nivel de los tratados, como ustedes saben, la problemática de la doble tributación es el motivo central de la suscripción de estos convenios. Mucha gente tiene una aproximación a los convenios simplemente desde la óptica de que cuando se hacen pagos de un país con convenio, otra con convenio, probablemente hay tasas rebajadas de withholding, pero eso es solo una dimensión del convenio, pero tiene muchísimas más y un poco lo que quería hacer algunas referencias generales. Los convenios tratan de solucionar el problema de la doble tributación. Ustedes saben, se distingue entre doble tributación económica y jurídica, y esta en específico es una doble tributación jurídica a nivel internacional, donde el caso paradigmático es que dos países quieren aplicar impuestos sobre la misma renta. Y el caso paradigmático, y por lo tanto es el más fácil de solucionar, el que típicamente conocemos, que es que un país quiere aplicar impuestos en base a que considera que es una renta de fuente local, y al ser una renta de fuente local va a querer aplicar impuestos independientemente de dónde reside el contribuyente, que es un poco la regla nosotros chilena de los artículos 3 y 10 de la Ley de Impuesto a la Renta, y otro país que reconociendo que la renta no es de fuente de su país, quiere aplicar igualmente impuestos porque está tratando con un residente de un país y que por lo tanto lo hace tributar en base a su renta de fuente mundial, cosa que nosotros también hacemos con nuestros residentes. Entonces, ese es el caso que de alguna manera aborda principalmente la problemática de la doble tributación internacional. Ese problema es, obviamente, cuando hay un convenio, se soluciona bastante,
pero cuando se da de esa manera, incluso con medidas unilaterales, como las que tenemos nosotros, por ejemplo, en el artículo 41A de la Ley de la Renta, que aún sin haber convenio, suele ser solucionado fácil desde la perspectiva de crédito o exenciones sin que necesariamente haya un convenio de doble tributación. Sin embargo, el problema se complejiza mucho cuando tú tienes diferentes reglas de quién considera fuente. O sea, tienes, por ejemplo, a diferencia del ejemplo paradigmático que yo di antes, tú tienes dos países que sostienen que la renta es de fuente local. Si ese es el caso, no tener un convenio de doble tributación se vuelve tremendamente complejo. Quería nombrar solamente un ejemplo que ha estado relativamente en boga en los últimos años, que tiene que ver, por ejemplo, con el caso de los intangibles. Si uno, por ejemplo, leyera el artículo 10 de la Ley de la Renta chilena, uno, en estricto rigor, a mí al menos, no me queda claro dónde están situadas las acciones de una sociedad en Chile, cosa que pudiera parecer como relativamente clara que es renta de fuentes chilenas. Y la verdad es que uno lee el artículo 10, que es sacado también de otras legislaciones, y no quedan para nada claro, a tal punto que el artículo 11, que es el siguiente, da una dim rule y dice, se entenderá que, o sea, si hubiera sido tan claro, no tendría que el artículo 11 decir, se entenderá que y dictar una dim rule, que las acciones de sociedades chilenas están constituidas en Chile y por lo tanto es renta de fuente chilena, tanto las acciones como las rentas que produzcan, que son los dividendos. Y eso no es así en el resto del mundo. En Estados Unidos la regla general es que el intangible está donde está su dueño, que es un principio que vino a adoptar Chile recién el año 2014, cuando empezó a regular el caso de los bonos, y tras un oficio del 2017 quedó más o menos asentada la práctica que los intangibles están donde está su dueño, a menos que haya una regla excepcional en contrario. Una de esas es la de los dividendos, otra la de los bonos emitidos en Chile con deudor chileno, pero les menciono solamente por encimita el caso de los intangibles para aproximarse un poco a la problemática de la doble tributación cuando dos países tienen reglas de fuente que divergen y por lo tanto se enfrentan a ese nivel. Habiendo dicho eso, y cuál es la problemática general que enfrentan los convenios de doble tributación, Chile ha pasado básicamente por varias etapas. Hay un primer modelo que adopta Chile, tratado de doble tributación, que es el del Pacto Andino, que el único convenio que alcanzamos a firmar fue con Argentina, que fue posteriormente desahuciado. Y en la problemática de cómo elimino la doble tributación internacional, tomo una decisión que era muy coherente con esos tiempos y con mucha recomendación de la CEPAL, que es decir, el único país que puede gravar es el país de fuente de la renta. Y el otro país no puede grabar o la renta tiene que estar exenta. Ese es un modelo que representaba muchas complejidades y que por algo nunca la OECD lo siguió. Y Chile después lo terminó abandonando, sin perjuicio de que hay reminiscencia en la ley de la renta de ese enfoque del Pacto Andino, que siguen generando controversia hasta el día de hoy. El ejemplo más claro es el artículo 59, inciso segundo de la ley de la renta, donde Chile decide, contra lo que dice el artículo 10, decir que es renta de fuente chilena cualquier pago que de un servicio que haga un residente o un no residente en el extranjero. Y de alguna manera establece el criterio de la renta de fuente pagadora. Y eso nos ha traído un montón de problemas con muchos países con los que no tenemos convenios, partiendo por Estados Unidos. Hay alguna referencia a las reglas de Foreign Tax Credit allá, de cómo acreditar en el otro país cuando Chile se arroga la fuente de la renta de un servicio no prestado en Chile. Así que eso sería el tema del Pacto Andino, que fue posteriormente dejado de lado. No sé, Benjamín, tú allá en Nueva York, si es que te ha tocado, entiendo que reformaron hace poco la Foreign Tax Credit Rules, si te ha tocado algún conflicto con este tipo de normas, no sé, si en Chile o en relación a los demás países de la TAM. Sí, un súper buen punto ese, Juan Pablo, porque precisamente como la regulación americana en relación a la acreditación de impuestos pagados en el exterior
reformó y agregó un requisito adicional para poder acreditar los impuestos en Estados Unidos, a la serie de los que ya existían, obviamente, respecto de la regla de la fuente donde la renta pagó impuestos. Entonces, esto básicamente quiere decir que lo que uno quiere acreditar en Estados Unidos tiene que seguir las reglas de fuente similares a la americana. Entonces, precisamente eso siempre ha sido una problemática con países que no tienen convenio. Entonces, teniendo ahora un convenio, se viene a solucionar esta problemática, cerrando toda ventana a incertidumbre para la acreditación de impuestos a la renta pagado en Chile, en este caso. Perfecto. Y aún teniendo esa regla, que es una regla no muy razonable, de decir, es renta de fuente chilena, me acuerdo siempre el profesor Juan Manuel Barahona, que le aprovecho para mandar un tributo y que en paz descanse, comentaba como ejemplo en clase que esa norma obligaría a un chileno a retener el impuesto adicional a un taxista en Manhattan, porque en estricto rigor es un servicio prestado por un no residente, un residente en el exterior. Y por supuesto, las condiciones de acreditar eso en un país sin convenio, como es la situación actual todavía con Estados Unidos, era muy compleja, más se complejizó con lo que dice Benjamín, y por lo tanto los convenios van a permitir hacer una suerte de resourcing rule y dar crédito, así que ese tema va a estar, va a ayudar mucho. Abandonado el Pacto Andino, el modelo predominante de la OECD, que sacó por primera vez su versión en el año 63 y después, como ven en la lámina, ha tenido múltiples actualizaciones. Y es bien interesante entender la dinámica principal de este convenio, no solamente porque Chile ha firmado más de 30 y tantos convenios basándose en el modelo de la OECD, Chile es miembro de la OECD, sino porque Estados Unidos también partió firmando sus modelos de convenio o usando el modelo de la OECD. Básicamente, bajo este contexto, lo que hace la OECD es que divide el convenio y establece un país fuente y un país de la residencia, donde por regla general el país fuente es el que va a tener que renunciar a jurisdicción tributaria, ya sea totalmente, como por ejemplo cuando se pagan servicios bajo artículo 7, o de forma parcial, por ejemplo cuando se pagan intereses bajo el artículo 11, y un país de la residencia que, si bien no va a renunciar a potestad tributaria, va a otorgar un sistema de crédito o de exención para evitar la doble tributación. Y en ese sentido, los artículos clave para mí del modelo SD que hay que tener súper en claro es, y también en el americano, el artículo 4 del concepto de residente y el artículo 21. El concepto de residente es clave porque dado que tú llegas al artículo 4 y el convenio da las directrices para saber qué contribuyente que tiene una relación entre los dos países de convenio, qué país es el país que va a ser residente y por defecto el otro va a ser el país de fuente de la renta. Y esto es muy clave porque se tiene que definir en ese momento. Si tú no defines quién es residente a partir del artículo 4, no se puede seguir leyendo el resto del convenio, porque todo el convenio después supone esa división. Y por eso el artículo 4 da incluso reglas de desempate, donde finalmente si es que dos países cumplen el criterio sustancial del 4.1, hay reglas de desempate respecto a qué país debe ser considerado como residente, y eso también tiene harta importancia, sobre todo con un tema que va a tratar Nicolás al final, y que ha tomado harto vuelo con el posible exit tax y el artículo 103 de la ley de la renta respecto a cuál es la seguridad que da un país con convenio versus uno sin convenio respecto de un cambio de residencia. Bueno, y teniendo este modelo de la OECD, hay dos modelos más, que es el que yo llamo salida por la izquierda y salida por la derecha, que es el del de Estados Unidos. Salida por la izquierda es el modelo de la ONU del año 80, donde básicamente estima que el modelo de la OECD privilegia en exceso al país de la residencia en merma de la potestad tributaria del país fuente, y por lo tanto que favorece a países desarrollados en sus relaciones con países en vías de desarrollo. Y por lo tanto lo que hace el modelo de la ONU es que refuerza los principios y los criterios bajo los cuales el país fuente no pierde jurisdicción tributaria. Y también le hace un toque al artículo 21, que es el otro que yo mencionaba como fundamental, pues el artículo 21 de los convenios de la OECD que Chile pide modificar
es bien claro al respecto, porque sacando el tema de los inmuebles, si tú lees el artículo 21, que es el 21.1, el 21.2 es de los inmuebles, y nosotros el 21.3 lo incorporamos como parte del modelo de la ONU, pero original de la OECD, el artículo 21 cumple la función de ser un catálogo taxativo, o sea, decir, mira, cualquier otra renta donde yo no haya expresamente autorizado al país fuente para aplicar impuestos, entonces el único que puede aplicar impuestos es el país de la residencia. Ese es el sesgo que tiene el modelo OECD y que el modelo de la ONU en cada ítem en particular y en la norma de clausura del artículo 21 se encarga como de emparejar. Y por otro lado tenemos la salida por la derecha, que esto empieza a ser relevante para el convenio que tenemos ahora con Estados Unidos, donde Estados Unidos, a diferencia de lo que hace la ONU, exacerba la potestad tributaria del país de la residencia en detrimento del país de la fuente. Y por lo tanto, eso se nota en muchas partes del convenio, pero particularmente en que hace muchas más renuncias al favor en relación al país fuente respecto a los intereses que puede cobrar en todas las hipótesis que el convenio contempla. Y a tal punto que ellos, si bien empezaron con el modelo SD, el 96 se desligan de eso, tienen su propio modelo el año 96, que después reeditan 2 veces, y no solo eso, no solo tienen su modelo de convenio de Estados Unidos, sino que tienen también las technical explanation, que vienen a ser así como los comentarios de la OSD al modelo complementario de la OSD. Y esto va a ser bien interesante, porque hasta el momento nosotros siempre resolvíamos los temas básicamente viendo los comentarios de la OECD, y ahora particularmente vamos a tener que integrar también la US Technical Explanation. Solo para terminar esta parte general, obviamente, y teniendo en cuenta sobre todo el tiempo que ha pasado desde que se firmó este convenio en febrero del 2010, han habido nuevos paradigmas fuera de los modelos. A finales de los años 90, la OECD empezó a emitir reportes tratando de limitar algunos abusos de convenio, particularmente el más importante, el Partnership Report del año 99. Y después vienen temas que son más conocidos y recientes en el tiempo. BEPS 1.0, llamaríamoslo, uno del año 2015, lo que trató fue identificar diversas áreas donde se producía erosión fiscal, y terminó con sus 15 acciones, donde una de sus 15 acciones era evitar el abuso de convenio, que terminó con la dictación del MLI en el año 2017. BEPS 2.0 tiene un paradigma que probablemente también haga dictarse un segundo MLI por el tema del Subject to Tax Rule. Tiene un approach completamente diferente, al menos en Pilar 2. Pilar 1 yo creo que está bastante complicado y me reservo, yo creo que probablemente eso no va a volar. Pero en tema de Pilar 2, el approach de BEPS 2.0 es muy distinto, porque en el 1, BEPS 1.0 trataba de ir a los orígenes de los problemas. Entonces identificó 15 situaciones y las empezó a tratar de tapar uno a uno. BEPS 2.0 se echa para atrás y dice, mira, yo no me interesa ir, esto es una caricatura mía por supuesto, pero lo explico un poco así, no me interesa ir donde usted hizo una planificación, se usó excesivamente un tratado, se usó un tax haven, se hizo una doble deducción con entidad híbrida, lo que sea. Yo simplemente lo voy a agarrar al final, voy a sacarle su tasa efectiva en base a una renta sacada principalmente de estado financiero. Y si usted no tiene un 15% de tributación efectiva, por la razón que haya sido, ese es el cambio con BEPS 1.0, yo voy a venirle a cobrar un top-up tax. Y por lo tanto, estos nuevos paradigmas también hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar cualquier tipo de convenio, sobre todo que probablemente venga un MLI 2. Pasemos, Maru, a la siguiente slide. Bueno, ¿cuáles son los rasgos distintivos del tratado con Estados Unidos, así muy general, antes que Felipe con Nico entren a cosas particulares? Para el año 2010, era el primer tratado que nosotros firmábamos que regulaba derechamente las entidades transparentes. Además, tienen una saving clause en relación a ciudadanos americanos. Esto es bien interesante porque en el caso chileno, el ser chileno juega un papel relativamente menor en nuestro sistema tributario. Nuestro sistema tributario divide el mundo entre residente y no residente. Ser chileno o no ser chileno tiene un rendimiento muy menor cuando vuelve a alguien que no tiene esa ventana de 3 años, algo en el artículo 60, pero sí para los americanos tienen mucha incidencia y por lo tanto ellos tienen el saving clause, que es la reserva de hacer tributar a ciudadanos americanos en el resto del mundo. Tiene también el año 2010 una serie de preocupaciones, sobre todo si uno veía los convenios que firmaba Chile en esa época, que no se abuse del convenio.
Entonces, tiene una serie de requisitos de entrada para poder usar el convenio que eran infinitamente superiores a los de los demás convenios que simplemente establecían un concepto de residencia y cláusulas de beneficiario efectivo. Acá el concepto de residencia es más robusto, además tiene un artículo larguísimo de lo que sale ahí de la UBI, del Limited on Benefits, que busca nuevamente precaver que solo puede ser usado el tratado por contribuyentes que realmente residan y tengan su actividad en los países de los estados contratantes y una serie de otras normas particulares. Armoniza también, y nos va a parecer raro, una serie de normas que tienen que ver con el derecho tributario de Estados Unidos interno, de la ley de la renta de ellos, del Brand Profits Tax, de ciertos tipos de renta, de CFC Rules. No hay que recordar que el año 2010 nosotros no teníamos CFC Rules, la dictamos en el 2014. Ellos las tienen desde el año 60 y obviamente tenían que hacer conversar el convenio con las CFC Rules. Y sobre todo un rango distintivo, el que ya dije anteriormente, que es un convenio que ustedes se van a fijar al tiro, que si van a las partes que ellos llaman FedUp US Sourcing, como se van a los pagos de dividendos del artículo 10, de intereses del artículo 11, de regalías del 12, se van a encontrar con rebajas mucho mayores y mucho más complejas la situación y los desgloses que en los convenios que Chile ha firmado en el último tiempo. Y por último tiene un resourcing rules justamente para solucionar el problema de los foreign tax credits que decía Benjamín en Estados Unidos. Ellos no pueden dar crédito por impuestos que ellos pagaban en el extranjero que consideran que son renta de fuente americana, como podría ser la de un servicio prestado en Estados Unidos, y por lo tanto el convenio lo que hace es que dice para fines de las normas de Foreign Tax Credit Rules internas, hay un resource y vamos a calificar que esta renta de fuente chilena solamente para los efectos de dar crédito, y ese resourcing rule es un tema también bien distintivo de Estados Unidos. Solo para ir cerrando, y haciendo una reflexión de la cantidad de años que pasó, como dijo Yanis, entre que se firmó el convenio. Este convenio lo firmó Velasco con ministro de Bachelet, de Bachelet 1, o sea, en febrero del 2010, cuando estaba terminando su gobierno. Lo que ha ocurrido es que se han ecualizado ciertas diferencias. O sea, en primer término, cada convenio es un híbrido particular. Yo sostengo la tesis de un paper de José Madariaga, que yo creo que en este caso puntual la base fue el modelo de Estados Unidos. Y por eso creo que vamos a tener que empezar a leer bien el modelo de Estados Unidos, vamos a tener que empezar a leer bien la US Technical Explanation. Pero por supuesto Chile también metió temas propios de sus negociaciones del modelo OSD. Incluso hay una norma del modelo ONU en el artículo 21. Y por lo tanto eso hace que también esto sea un híbrido, que no distancie esto necesariamente que sea igual a todos los convenios que Estados Unidos firmó. Y lo otro que ha pasado en el tiempo es que han empezado a haber influencias recíprocas. O sea, cosas que el 2010 eran únicas del modelo de Estados Unidos, ahora Chile también la ha incorporado porque la OECD la ha incorporado. Solo para nombrar un ejemplo, cuando nosotros firmamos el convenio con Holanda, en el año tenemos un 4.3 a nivel del concepto de residencia, que básicamente sacando a las personas, si los dos países no se ponen de acuerdo quién es residente, el convenio no se puede aplicar hasta que lleguen un MAP conjunto, un Mutual Agreement Procedure, y por lo tanto el convenio no se puede usar por mientras tanto. Esa norma la tenía Estados Unidos y la OECD la incorporó muy tardíamente, pero Chile ya la considera con Holanda. Entonces, los convenios que ahora firma Chile se parecen más al 2010 y no es la isla que existía el año 2010 en relación con Estados Unidos, por lo tanto se han ido equiparando las diferencias y también con lo que les comentaba de los OECD Reports, BEPS, MLI, etc. Y por último, ocurre también una cosa bien divertida, que ocurrió también el efecto contrario. Habían temas que quizás no eran tan relevantes el año 2010, y que por haber pasado estos 13 años, ahora probablemente sí lo son. Y solamente a modo de terminar, quería nombrar dos. Uno, el tema del financiamiento cross-border relacionado. Nosotros en el año 2010 estábamos en una época donde dábamos un 4% con préstamos back-to-back, cuando el que prestaba formalmente era un banco, una institución financiera, compañía de seguro, determinados tipos de fondos. Y por lo tanto, el hecho de que hubiera un back-to-back tenía una situación expresa en la ley, que era decir, es relacionado perfecto de las normas de FinCap, que es el paradigma del año 2001. Entonces, desde ese punto de vista, la norma del convenio con Estados Unidos, esto lo va a explicar un poco más Felipe a continuación, no representaba una mayor novedad.
El año 2020, cuando se retire el 4% y deja de estar disponible para back to back, o con lo que la ley llama acuerdo estructurado, probablemente el convenio con Estados Unidos ahora establezca un interés y una novedad respecto al financiamiento cross-border relacionado que el año 2010 no tenía. Bueno, ¿y para qué les digo el tema de la venta con acciones con presencia bursátil? Nosotros teníamos un 107 general, que en la medida que se cumplieran ciertos requisitos de adquisición y venta de las acciones, había una exención general a la ganancia de capital de ese tipo de renta. Como ustedes saben, al final del gobierno de Piñera se elimina la exención general y solo queda para los inversionistas institucionales, y para el resto queda una tasa reducida del 10%, que tampoco saben cuánto va a durar. De hecho, la propuesta de reforma tributaria de Gabriel Boric pretendía eliminar el 10% y llevar todo esto en contribuyentes normales a tributación general, y por lo tanto algo que se dictó en el artículo 13 en esa época, en el convenio en el 2010, de liberar la ganancia de capital con acciones con presencia bursátil, que tiene mucha influencia del 18 TER de esa época, que después fue trasladado al 107, también ahora va a tener una relevancia que probablemente el año 2010 no la tenía cuando lo firmamos. Entonces, termino con esa reflexión. Es un convenio bien interesante, un convenio bien distinto, que hay que estar atentos en los temas que yo comentaba, ir a otras fuentes que no hemos tenido en cuenta, analizar los convenios que tenemos en la actualidad y tener en cuenta estos giros que se han producido tanto a favor de estar en la línea de lo que era ese convenio del 2010, que era muy disruptivo y ahora quizá se parece más a los convenios de ahora, y también a estos temas que menciono, que ahora cobraron especialmente relevancia y que quizá el 2010 no la eran tanto. Así que con eso termino la presentación de mi parte. Juan Pablo, ¿me escuchas? Sí, dale, Felipe. Hola, hola, buenos días. Un comentario, Juan Pablo, un comentario súper interesante lo último, y pensando en esto del caso inverso en ecualización de diferencias, a ver si podía elaborar conmigo un poco en esto. Uno podría sostener que debido al tenor literal del artículo 13 del convenio, en lo que se refiere o respecto de la venta de una entidad chilena, quizás de forma involuntaria se genera una especie de ecualización de diferencia cuando ese tenor literal se vincula al impuesto a las transferencias indirectas de activos subyacentes chilenos, del artículo 10 de la Ley de la Renta, ¿cierto? Ese impuesto se incorpora a la legislación chilena, creo que en el 2012, este tratado se firmó en el 2010, y creo que hay un impacto ahí, ¿no? O sea, yo creo que es súper buena la pregunta, Felipe. Yo creo que este convenio va a ser uno más de los que va a entrar al ruedo en la discusión, que actualmente tiene impuestos internos, ni que hay un caso en que ya tuvo un fallo del TTA en favor de impuestos internos y tuvo un fallo de la Corte de Apelación en favor del contribuyente en esta discusión, si es que la ganancia de capital en transferencia indirecta sería un 13.4, que es la postura de impuesto interno y por lo tanto el país fuente puede gravar, o bien que es la postura del contribuyente que está litigando y la postura de la Corte de Apelaciones que este es un 13.5, y por lo tanto es un caso donde al no estar considerado en los demás hipótesis del artículo 13 solo puede gravar el país de la residencia. Yo te diría que el modelo, yo diría que el convenio con Estados Unidos es de los convenios que van a estar en esa fricción y en esa tensión. Porque si uno se fija, básicamente, y esto es un tema que alguna vez investigué y tengo un paper que he citado en esa sentencia de la Corte, hay convenios donde claramente Chile, no cabe ninguna duda que el convenio no impide que Chile aplique normas de venta indirecta. Uno podría decir que son los convenios iniciales que Chile firmó a finales de los 90 con México y Canadá, por una razón muy simple, porque en esos convenios, si tú te vas a la norma de defecto, el default rule del 13.5 dice, todo lo que no esté listado anteriormente, también lo puede gravar el país de la fuente. Entonces, bueno, no tienen nada que discutir en esos casos. Y también están algunos de los del final, como el de Argentina, Uruguay, donde expresamente dicen que el país puede gravar la venta indirecta. Entonces yo diría que en esos dos casos es muy claro que no se puede arguir la presencia de un convenio para impedir la aplicación de las normas de venta indirecta en el caso chileno. Todos los del medio
incluido el de Estados Unidos, van a entrar al ruedo y por lo tanto vamos a tener que estar bien expectantes a cómo se sigue esto en tribunales. Yo solo para cerrar este punto, y esto es bien interesante lo que mencioné en el caso de los intangibles, si Chile firmara sus convenios bajo el modelo de la OECD, ni siquiera el de Estados Unidos, que incluso es más en favor del país de la residencia, si Chile firmara sus convenios bajo el modelo de la OECD, Chile no podría aplicar impuestos ni siquiera a la ganancia de capital de venta de acciones en Chile, sacando el caso de la Richland Company, o sea, sacando el caso de los bienes raíces, de las compañías que su valor, más del 50% de su valor deriva de bienes raíces, sacando ese caso, yéndonos al caso general, Chile no podría gravar en nada la venta no indirecta, la venta directa de acciones en Chile si Chile firmara el convenio bajo el modelo OECD, lo cual parece un anatema para nosotros no grabar ni siquiera la venta directa de acciones en Chile. Obviamente Chile pide una modificación del modelo en esa parte. Y ahí nace todo el tema donde se está generando ahora la controversia a nivel de venta indirecta. Entender ese origen, a mi juicio, es clave para entender cuál es la disputa actual versus la norma de venta indirecta como una norma de control o de enajenación, etc. Así que, para responderte, Felipe, yo diría que este es uno de los convenios que está en esta situación sándwich del medio, y por lo tanto, que lo que salga finalmente de lo que se está llevando en la Corte de Apelación y ahora en la Corte Suprema va a tener un impacto directo en este convenio, si es que tanto si se ratifica el criterio de la Corte de Apelaciones como si se revierte. Gracias. Bueno, continúo yo. Maru, si me podía ayudar con la próxima slide. Vamos a partir con ya particularidades del tratado con Estados Unidos. Quisimos distinguir, para efectos de entrar en este análisis, entre pagos que se realizan desde Estados Unidos a Chile y viceversa, pagos que se realizarían desde Chile a Estados Unidos. Partiendo con el primer concepto, sin duda, lo más relevante que trae este tratado cuando se trate de pagos desde Estados Unidos a Chile tiene que ver con dividendos. Y esto es básicamente porque la carga impositiva total relacionada a una inversión en capital directa en Estados Unidos, producto del tratado, se ve dramáticamente disminuida. La carga impositiva total actual de Estados Unidos para cualquier país que va a invertir a Estados Unidos sin tratado es de aproximadamente 45%, que se abre en un impuesto corporativo de 21% y en un impuesto de retención de 30% sobre los $79 que quedarían disponibles para remesar en caso de haber partido con una base imponible de 100, ¿cierto? O habiéndose pagado el impuesto corporativo. Esa carga impositiva total americana se reduce a prácticamente 25% con el tratado que tenemos con Chile. Y esto es porque se mantiene el impuesto corporativo de 21%, pero el impuesto de retención que aplica a los 79 que se remesan es de solo 5%, quedando en una súper buena y competitiva carga tributaria total o tasa impositiva total. Incluso porque esta carga impositiva de 25 es cuando el inversionista chileno tiene más de 10% o más de participación en el capital de una sociedad americana. Incluso si tuviese menos, la tasa de retención sigue siendo reducida de 15%. Se reduce a la mitad de la tasa actual y eso te lleva a una carga impositiva total de 33%, que sigue siendo atractiva. Así que yo creo que esta es una situación que te invita a estudiar, cuál es la estructura más óptima de inversión en Estados Unidos bajo esta carga impositiva total de 25%, dependiendo de la naturaleza de cada tipo de inversión que se quiera hacer. Te invita a estudiar, por un lado, y también te invita, creo yo, a revisar las estructuras que se han usado hasta el momento para invertir en Estados Unidos. Estados Unidos es la mayor economía del mundo, el segundo socio comercial de Chile en el mundo,
a inversiones chilenas en Estados Unidos hay. Lo que pasa es que se han utilizado estructuras distintas a una inversión directa justamente porque la carga impositiva total era muy alta, de 45%. En intereses, creo que ambas cosas que conlleva el artículo 11 son interesantes. Desde una perspectiva técnica, es muy interesante que ahora podamos acreditar en Chile los intereses o el impuesto de retención que se paguen sobre intereses que se paguen de Estados Unidos a Chile. Como todos ustedes saben, en ausencia de tratado, los intereses son un tipo de renta respecto de la cual los intereses que se paguen en el extranjero no son acreditables en Chile. Entonces, este artículo no solo le da a los chilenos una tasa de retención reducida de intereses que se paguen de Estados Unidos, sino que además permite que esa retención sea completamente acreditable en Chile. El beneficio puede interpretarse como más o menos relativo porque Estados Unidos tiene muchas reglas local, mucha exención local, mucha exención de retención al pago de intereses al extranjero. Pero les diría que una deuda directa desde un chileno a su sociedad en Estados Unidos probablemente no cae dentro de esas exenciones y estaría sujeta al impuesto de retención total que tiene Estados Unidos, pero que se va a haber disminuido a 15 y, como les comenté al principio, totalmente acreditable en Chile. Así que súper interesante el tema de los intereses. En los servicios no tanto, porque como comentó Juan Pablo al principio, debido a las reglas de fuente de los Estados Unidos, ellos no graban el pago a servicios al extranjero en la medida que ese servicio sea prestado en el extranjero. Entonces el beneficio, teóricamente, estaría limitado a servicios que se presten en los Estados Unidos y respecto de los cuales Estados Unidos aplica impuestos de retención y producto del tratado, en ese caso y bajo esas circunstancias, no se aplicaría ningún impuesto de retención en el pago a Chile. Con las regalías es bastante straightforward también, bastante directo. Hay una disminución de tasa a 10% de la tasa de retención americana y una tasa muy reducida de 2% cuando se trata del arriendo o el derecho de uso, el uso del derecho de uso de equipamiento. Con respecto de ganancia de capital, yo creo que también es justo decir que el beneficio es relativo, porque la regla general en Estados Unidos es que la venta de sociedades americanas no esté sujeta a impuestos en Estados Unidos, también por tema de reglas de fuente local. Ahora, igual es importante levantar un par de puntos. El primero es que el artículo 13 permite la tributación de ambos países, pero bajo ciertas circunstancias la limita a una tasa de 16%. Y aquí hay que tener, como decía, en consideración dos puntos. Primero, el famoso FIRTA, que es el impuesto que aplica a Estados Unidos cuando hay transferencia directa o indirecta de inmuebles ubicados en Estados Unidos. Nico Branco le iba a profundizar un poco al final de esta presentación respecto de eso, pero es importante saber si es que acaso esta tasa reducida podría impactar ahí o no. Y lo otro es que en Estados Unidos, no obstante que no está grabada la venta de la entidad, si se vende a un relacionado, ocupan ellos el concepto de BIN dividend. Entonces sí está grabada la venta relacionado y esto impacta a reorganizaciones intragrupo. Entonces ahí sí podría tener un beneficio más concreto este artículo 13 cuando se refiere a entidades americanas. Maru, podemos pasar a la siguiente. En lo que se refiere a Chile y a los pagos desde Chile a Estados Unidos, creo que aquí en el primer punto se resuelve una de las dudas que más repetido y que más hemos recibido por parte de nuestros clientes en Estados Unidos, que es si acaso el artículo 10 baja el impuesto adicional a los dividendos chilenos. La respuesta es no. Chile incluyó la cláusula Chile dentro del tratado. Por lo tanto, el artículo 10, la tasa reducida a los dividendos, retención a los dividendos del artículo 10, no aplica el impuesto adicional en la medida que se cumplan con dos requisitos. Esto es, que el impuesto de primera categoría sea 100% acreditable contra el impuesto de retención a los dividendos, lo cual sucede en Chile en todos los casos, en presencia y ausencia de tratado. La diferencia es que en ausencia de tratado se obliga al contribuyente a hacer una devolución de un 35% del crédito utilizado, pero el crédito utilizado sigue siendo 100%. Y la otra condición es que no aumente el impuesto de retención a los dividendos. Y esto es bien importante porque
hay que tener ojo en las futuras discusiones tributarias que se lleven a cabo. El 35% sobre dividendos no debería ser modificado, cuestión de que no se gatille la caída de la cláusula de Chile por las condiciones que establece el protocolo. Benja, ¿cómo te ha ido a ti con esto en Estados Unidos? O sea, totalmente de acuerdo ahí contigo, Felipe. Como tú adelantabas, esa es la típica pregunta del inversionista americano, donde como no es fácil leer el protocolo y la cláusula Chile, el impuesto adicional finalmente no se ve reducido por efecto del convenio y sigue siendo un 35%, que es algo difícil de entender para el inversionista americano. Ahora, lo que sí el tratado permite resolver, como comentábamos previamente, es eliminar esta incertidumbre sobre la acreditación del impuesto chileno, donde algunos mantenían la postura de que solo era acreditable en Estados Unidos el impuesto efectivamente pagado, es decir, el 8%, como resultado de haber pagado parte del 35% con el crédito del 27%, que es el impuesto de primera categoría pagado por la compañía. Entonces, Correcto. nuevamente, gracias al tratado se zanja la discusión sobre la acreditación de impuestos chilenos en Estados Unidos y no hay duda que es el 35%. Correcto, correcto. Buena Benja. Respecto de los intereses, tenemos una reducción de la tasa general chilena de 35 a 15% durante los primeros 5 años, que baja después a 10%. Acá creo que lo interesante es el homenaje que se hace al back-to-back, que lo había mencionado Juan Pablo. Básicamente se revive la estructura de back-to-back y no lo define en el tratado, lo cual es bien curioso. De hecho, ocupa el vocablo back-to-back. Habla de un acuerdo representativo de un crédito back-to-back o un acuerdo económico equivalente. Así que yo creo que va a haber harto ahí que analizar para ver cómo se podrían aprovechar estas estructuras que, como decía Juan Pablo, dejaron de funcionar con impuestos reducidos a los intereses en Chile. En servicios, creo que lo interesante es que los servicios que actualmente se están pagando a Estados Unidos se está aplicando un impuesto de retención de 15 o de 35, si no es un servicio de ingeniería o asistencia técnica, y eso va a quedar en cero retención en los pagos a servicios a Estados Unidos, pero ojo, que justamente porque no va a haber retención de impuesto a la renta en el pago de Estados Unidos, va a hacer el kick-in, va a gatillar IVA. Así que también va a ser importante levantar a las matrices, no solamente que los dividendos siguen pagando 35, sino que además los servicios que te estamos pagando seguramente van a ir sin retención una vez que entre en vigencia el tratado, pero vamos a tener un tema de IVA que vamos a tener que resolver de alguna forma, ¿cierto? Las regalías disminuyen de 30% general que tenemos en Chile de retención a 10 o a esa tasa bien reducida de 2% que les comentaba. Y acá, un punto interesante que también va a abordar Yanis y Nico al final de la presentación es la posibilidad que a través de una cláusula de no discriminación uno pueda lidiar con la limitación del artículo 31.12, ¿no es cierto?, en el pago de regalías al extranjero para efectos de su deducción como gasto. Eso se los dejo a los chicos. Finalmente tenemos la ganancia de capital, el artículo 13, famoso artículo 13. Y este artículo es bien interesante cuando se trata de la venta de sociedades chilenas. Básicamente, mantiene la soberanía tributaria para ambas jurisdicciones, pero aplica una tasa, un límite de tasa de 16% en la medida que uno esté vendiendo una sociedad anónima en la cual tenga 50% o menos, o una sociedad u otro tipo de derechos, dice el tratado, en una entidad teniendo menos del 20% en esa entidad. Además de esta ventaja, creo que lo interesante en el artículo 13 tiene que ver con las oportunidades o las oportunidades que se le abren a Estados Unidos respecto de Chile y cómo se van a diferenciar ellos por ser residentes de este tratado con otros residentes de otros tratados. El artículo 13 establece que los fondos de pensiones no van a pagar impuestos en Chile por la venta de entidades chilenas. Establece que los fondos mutuos y que los inversionistas institucionales, en la medida que vendan acciones en bolsa y que estas acciones tengan presencia bursátil, tampoco van a pagar impuestos en Estados Unidos, lo cual no es exactamente lo mismo que los requisitos para el antiguo 18 ter, que mencionaba Juan Pablo al principio.
Y en ese sentido del 18 ter, además hay una incorporación del texto del antiguo 18 ter para cualquier residente de los Estados Unidos. Los requisitos del 18 ter son haber adquirido en bolsa, tener presencia bursátil, vender en bolsa, pero habiéndose cumplido van a permitir que un inversionista americano no tribute en Chile. Súper atractivo para efectos de inversión extranjera. Y finalmente lo que Juan Pablo elaboró al final de su slide, que tiene que ver con que la redacción del artículo 13, cuando dice enajenación de acciones o derechos representativos del capital de una sociedad, es una redacción que se podría interpretar que está circunscrita solamente a ventas directas. Por lo tanto, este tratado cae dentro de la controversia actual, si es que acaso protege o no del impuesto a la transferencia indirecta de activos subyacentes chilenos. Maru, la última slide, y que vamos a ir rápido en aras del tiempo para darle espacio a Yanis y a Nico para que cierren. En particularidades, yo solamente voy a destacar 3 puntos y no voy a ir a todos los puntos que están ahí en el slide. Primero, el LOB, ¿no es cierto? El Limitation of Benefits. Esta es una cláusula que vamos a tener que estudiar, bien, porque básicamente habla de un comercio activo o negocio y una renta que se obtenga en relación a tal negocio activo. O sea, hay ciertos default que inmediatamente te consideran beneficiario de tratado, ser una persona natural, ser una sociedad abierta en bolsa, pero el caso de una sociedad cualquiera va a tener que ser revisado a la luz de esta regulación. Así que es muy importante que nosotros entendamos cuándo Estados Unidos va a entender que una sociedad chilena es beneficiaria del tratado. Después le decía lo que mencionó Benja, súper importante también que en el tratado se aclare una duda que se mantuvo durante años en Estados Unidos, que era la posibilidad de acreditar en Estados Unidos el impuesto de primera categoría que se pagó en una sociedad chilena porque se utilizó para pagar el impuesto de retención a dividendos. Eso queda zanjado y en la medida que hay claridad y certeza, en la medida que hay certeza y estabilidad es muy buena para todos. Y finalmente, la interpretación, que creo que Juan Pablo también al principio hizo una referencia respecto de eso. Ya no solamente vamos a tener que limitarnos a las guías o a los comentarios del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE para efectos de interpretar el tratado, sino que vamos a tener que entrar en una nueva fuente de interpretación que son las explicaciones técnicas o las technical explanations que publica Estados Unidos para efectos de interpretar su legislación. Así que, bueno, con eso hago paso a Nico para pasar al próximo ítem de la presentación. Gracias, Felipe. Gracias, Juan Pablo. Yo, en razón del tiempo, voy a tratar de acelerarlo un poco y les pido disculpas si voy un poco rápido, pero para tratar de que se lleguen algunos takeouts, algunos puntos esenciales de oportunidades y ventajas que este convenio ofrece. En términos generales, Chile queda en una posición muy privilegiada con respecto a la región. Por ahí comentaron que es muy único este convenio en la región. Solo México es el país que tiene un convenio. Bueno, está Venezuela también, pero lamentablemente por sus situaciones no aplica mucho, la verdad. Entonces México es el país que tiene un convenio de doble tributación con Estados Unidos y lo ha explotado un montón. ¿Ya? México se ofrece como plataforma de inversión en Estados Unidos y la verdad que ha generado un montón de oportunidades desde ese punto de vista, y la idea es que Chile trate de pelear y se imponga y dispute un poquito esa hegemonía que los mexicanos han tenido hasta el momento. Bien rápido para separarlo y esquematizar un poquito estas oportunidades que se están viendo, y algunas Felipe comentó y Juan Pablo también. Lo distinguimos entre outbound e inbound. Outbound significa Chile invirtiendo en Estados Unidos. Inbound significa Estados Unidos invirtiendo en Chile, ¿ya? Entonces, pensando primero en Chile, inversionistas chilenos invirtiendo en Estados Unidos, como hemos visto un montón en los últimos años, principalmente los beneficios más inmediatos y evidentes son la reducción de tasa de retención aplicable a los pagos de intereses que hace Estados Unidos a Chile. Generalmente aplica un 30%, eso baja un 15%, y ahí, como explicó Felipe, en un tiempo más, en 5 años, baja un 10%. Y entonces hay una reducción inmediata de la tasa aplicable, y probablemente lo más importante es que ese impuesto que se retenga en Estados Unidos va a ser acreditable contra el impuesto de primera categoría en Chile. Y ahí es una diferencia fundamental,
que va a reducir las tasas efectivas de tributación de las estructuras de inversiones que chilenos tienen en Estados Unidos. En dividendo, la reducción también es drástica e importante, baja generalmente de un 30% a un 5%, la tasa de retención aplicable a los repartos de dividendos desde Estados Unidos hacia Chile, y eso la verdad que siempre ha sido acreditable, entonces una reducción importante y material, ¿ya? En cuanto a ganancias de capital, por ahí algo Felipe comentó, si bien Estados Unidos no impone generalmente impuestos a ganancias de capital por transferencias directas de acciones, hay ciertos activos que sí se establecen en el fondo tasas de tributación o impuestos de retención a la generación de acciones o ciertos activos, por ejemplo, inmobiliarios. Esto es un impuesto muy famoso que muchos chilenos han conocido, lamentablemente, que es el FIRPTA, que si bien el convenio no ofrece una reducción, sí, eso podría ser acreditable en Chile y eso ya es un alivio inmediato para esa estructura. El mensaje aquí es revisitar esta estructura, ya no se justificaría, o al menos vale la pena revisar todas estas estructuras más complejas que han sido muy comunes y que un montón de gente las está ofreciendo, que son el portafolio interest, liquidation proceeds, hay varias fórmulas que están en el mercado ahí que son más complejas, más riesgosas y un poquito más caras también de mantención, entonces yo creo que vale la pena al menos revisitar y cuestionar si esas estructuras siguen valiendo la pena ahora a la luz del convenio. En cuanto a inbound, es decir, Estados Unidos invirtiendo en Chile, el beneficio más inmediato y evidente, por más básico que parezca, es la reducción de las tasas, ¿ya? Las tasas de retención de pagos de Chile al extranjero, ¿ya? Que es muy relevante para efectos de las multinacionales, porque al final eso representa un alivio inmediato. Entonces ahí, como dicen ellos, el low hanging fruit es básicamente revisar el formulario 50, si es que hay eficiencia en ese sentido y posibles reducciones de tasa. Obviamente hay que tener ojo y atención con el IVA. Acuérdense que en Chile, como quedó la norma hace ya un tiempo, es básicamente si aplica withholding tax, no debería aplicar IVA, pero si es que hay una exención, una liberación de withholding tax, de impuesto adicional, podría aplicar IVA en su efecto, entonces hay que tener ahí atención con ese efecto también de impuesto indirecto en Chile. La acreditación de impuestos, y aquí acelero, existe mucha presión en Estados Unidos por reducir las tasas de retención en los países locales. ¿Por qué? Porque las normas de Foreign Tax Credit Rules o las normas de acreditación de impuestos en Estados Unidos cambiaron hace un tiempo y hay mucha presión por reducir estas tasas porque les está resultando muy complejo acreditarlas. Entonces ahí hay dos puntos esenciales. Para las matrices americanas va a ser muy atractivo reducir las tasas de impuestos de retención aplicables en Chile y en los países en que opera. Y además el convenio resuelve ciertos conflictos y temas que ayudarían a acreditar más impuestos y de forma más directa impuestos que se apliquen, en este caso en Chile, ya que resuelve ciertos criterios de fuente y criterios técnicos que antes hacían más complejo acreditar impuestos que se paguen en Chile en Estados Unidos. Rápido, tributación personal. Como decía Juan Pablo, algo comentó aquí, personas que querían perder la residencia, y esto lo hemos visto un montón, ya no tanto, ¿cierto?, por el contexto, pero en su minuto fue algo que estuvo muy en boga. Pérdidas de residencia, es decir, chilenos perdiendo la residencia chilena yéndose a otro país, nunca fue opción en Estados Unidos, por más que sea Estados Unidos y un país evidentemente atractivo, porque no teníamos un convenio y básicamente existía el riesgo que Chile siguiera considerando a esa persona domiciliado en Chile y Estados Unidos lo considerara residente para efectos fiscales en Estados Unidos y tuviera doble residencia, doble militancia como estamos actualmente. Entonces, básicamente, Chile podría cobrar impuestos a esa persona y Estados Unidos también. Y eso era un riesgo, la verdad que la gente básicamente en nuestra experiencia no lo tomó. En muy pocos casos se tomó esa posición y ahora el convenio ofrece una ventana distinta porque básicamente el convenio, como el resto de los convenios que ha suscrito Chile, tiene cláusulas o tiebreak rules, cláusulas de desempate, que básicamente tienden a elegir qué estado al final es el que puede reclamar la residencia de esa persona, basado en criterios relativamente objetivos, donde uno se tiene que, un estado al final, decantar por solo uno y no con este riesgo de ser residente en ambos países. Entonces, en resumen, inversión en Estados Unidos, la invitación es a revisitar las estructuras, tanto inmobiliarias, tradicionales, financieras, family office teniendo presencia ya, que ha sido bastante común, startups,
haciendo estos flips que hemos visto un montón, holding en Estados Unidos. En caso de Chile, ¿cierto? Inversiones en Chile de compañía americana, la invitación es a revisar tasas de retención de impuestos. Y por último, nuestro cierro, y le doy paso ahí a la Yanis en los 2 minutos que quedan, es que básicamente se abre un mundo, ¿cierto? O sea, para explorar alternativas y roles que pueda jugar Chile en la región. Por ejemplo, Chile puede perfectamente jugar e intentar servir como, por ejemplo, como service hub para la región, es decir, Chile prestando servicios para multinacionales, en el fondo como filial de multinacionales americanas o el mundo en general, prestando servicio a la región, o como entidad financiera, es decir, financiando a los distintos países de la región. Yo creo que al final es algo atractivo que hay que explorar y que Chile tiene todas las condiciones para hacerlo. Y por qué no también como holding, ¿ya? Tanto para inversiones latinoamericanas en Estados Unidos, como inversiones americanas en Latinoamérica. Ya en ambos sentidos puede ser bastante atractivo. Tenemos que resolver un montón de cosas, dar estabilidad en un montón de sentidos a Chile para ofrecerlo como una plataforma seria de holding, pero yo creo que estamos en un buen pie, esto es una buena oportunidad, esto nos va a dar un montón de posibilidades que estamos explorando y como les digo, creo que este convenio le da la oportunidad a Chile como para seriamente plantearse como una plataforma tanto de servicio, financiamiento o holding para hacer en el fondo una plataforma seria de relación con Estados Unidos. Yanis, te doy la paso a ti. Dale. Bueno, estamos un poco ajustados con el tiempo, pero voy a pasar a explicarles súper rápido las principales oportunidades en materia de precio de transferencia, que serían básicamente 2. Una de ellas serían los APAs o VAPAs, que recordemos que son estos acuerdos celebrados con la o las autoridades tributarias. APAs únicamente con la autoridad chilena, en este caso, mientras que un VAPA sería donde sentamos a las 2 administraciones tributarias en la misma mesa. Recordemos que esto blinda de cierta manera por un periodo de 4 años las transacciones intercompañía que se encuentren incorporadas en dichos acuerdos. Así que de presentar algún caso que, por ejemplo, implique la incorporación de ajustes de precios de transferencia para llegar a un margen objetivo, que es un típico caso que puede ser objetable por la autoridad tributaria por la falta de claridad en la normativa local respecto de este punto, esta, es decir, los APAs, es una herramienta ideal para poder evitar futuras situaciones de controversia que en cuanto se encuentre vigente este tratado va a estar disponible. Y la segunda sería que creo yo vale la pena explorar son los ajustes correspondientes que a falta del tratado actualmente es imposible de aplicar. Y esto se da básicamente cuando producto de una controversia el fisco americano termina ajustando la transacción intercompañía cuya contraparte obviamente es una entidad chilena. Esto generaría un mayor pago de impuestos en Estados Unidos y de ocurrir tal situación, una vez vigente el tratado, la entidad chilena podría solicitar una devolución en Chile a raíz de la vigencia del tratado y en caso de que la autoridad tributaria local no esté de acuerdo con el ajuste en cuestión, estaría también disponible realizar un MAP o acuerdo mutuo multilateral, donde básicamente ambas autoridades tributarias deben llegar a acuerdo respecto del punto controvertido. Bueno, todo esto se gatilla una vez el tratado se encuentre vigente y en aras del tiempo ha sido así como súper resumida la parte del precio de transferencia, pero nos han llegado algunas preguntas del público, no obstante estamos ya justos con los tiempos y obviamente buscaremos de responderlas por otros medios y también siéntanse con la libertad de escribirnos para poder apoyarlos en lo que necesiten. Habiendo llegado al tiempo establecido, damos cierre a esta presentación, agradeciéndoles su participación y esperando nos acompañen en un próximo evento. Muchas gracias a todos, que tengan un lindo día. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Yanis, Nico, Juan Pablo.